Habla Boris Estrada, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar. Les voy a hablar de la prohibición del aborto en América Latina, la cual está implementada en la mayoría de los países con algunas excepciones, de las que podemos ver el riesgo de la madre, la malformación del feto y la violación. También existe la prohibición absoluta, la cual lamentablemente incrementa la muerte de mujeres que acuden a realizar el aborto en sitios que no les ofrecen las condiciones mínimas de seguridad. Ahora bien, para dar a conocer los puntos de vista de algunos políticos liberales en este tema del aborto, tenemos como primer pensador a Robert Nozick en su libro Estado y Utopía, quien sugiere que la autoridad del Estado debe estar limitada ante la posición del pueblo. En este caso, la mujer es la de la decisión libre en este tema tan relevante como es el aborto. En el libro La moralidad del aborto del autor Ortiz Milán expone la idea de una mujer embarazada que considera la posibilidad del aborto, revela algunas incertidumbres que conlleva esta problemática y nos muestra algunos actores que pueden jugar un papel relevante al momento en la sociedad, al momento de juzgar si es moral y ético la decisión del aborto. Con el tema en referencia a la teoría del liberalismo político que interfiere en muchos modelos institucionales y de políticas públicas, tenemos a John Rawls, quien habla de la penalización del aborto, y uno de los ítems más importantes de su libro, la penalización del aborto, habla de que debe entenderse desde un enfoque que tiene 3 valores que cita él, que son la estabilidad política, la vida y la libertad, y antepone la libertad personal sobre las otras 2, es decir, que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo como mejor le parezca. Tenemos el libro ¿Es realmente malo el aborto?, de Joel R. Vick, quien defiende su postura de que el feto no se puede considerar como algo que existe y que no tiene vida humana, por lo tanto esta expulsión es obvia y es decir, puede ser eliminado. Defiende la libertad de la mujer, los derechos de la mujer de elegir sobre su sexualidad y la ejecución de sus acciones y sus asuntos privados, y que nadie les puede interrumpir y meterse en ellos. Tenemos a John Locke, quien habla sobre el régimen absoluto basado en la autonomía humana y la racionalidad humana como herramientas fundamentales para entender la organización social, en donde se pueden tomar en cuenta las opiniones de cada individuo de la sociedad. Estos conceptos los toma a punto para entender muchas acciones sociales, como lo es el aborto, un tema que nuevamente los políticos liberales lo defienden bajo estos preceptos, diciendo que el cuerpo es completamente individual para tomar este tipo de decisiones que son totalmente personales. Tenemos a Michael Walmart, quien habla de la justicia, la relevancia que tienen las opiniones y las decisiones como es el aborto, en su libro Esferas de la Justicia. Habla que llegar a un acuerdo sobre este tema es muy difícil y que pasarán muchas generaciones para lograr llegar a un acuerdo, porque se juegan con la moral, la libertad, la religión y muchas posturas. Es decir, la sociedad está polarizada ante este tema. El reconocido Ludwig von Mises habla sobre el capitalismo como fuente de presión y control social, que interfiere en temas como la maternidad y el aborto. Como lo describe este autor, gran parte del mundo capitalista está en desacuerdo con el aborto porque no conviene, ya que entre más fuerza de trabajo, más consumismos van a haber. Divide el capitalismo en el texto de 2 formas. La primera, las tasas de fecundidad como las tasas de mortalidad, y la duración media de la vida es prolongada, y lógico que no les convenga el tema del aborto por cuestiones de conveniencia social y que de alguna forma pueden afectar los modelos represivos. Tenemos a Frederick Rosen, que menciona un tema primordial que es la moral, algo que es natural del hombre, según cómo lo represente cada persona, depende particularmente
de la manera de ver de cada persona, de la manera de sentir, de sus tradiciones, de su concepto de moral, de sus ideologías. Entonces esto ya tiene un contexto más de regiones y de pensamientos por países. Julián Macías es un político liberal que no está de acuerdo con el aborto, en especial en términos que se limitan a los bebés como si fueran cosas, en vez de referirse a un individuo como una persona ya con existencia. Walter Block, uno de los pensadores políticos liberal de Austria, habla de cómo determina que un bebé es un ser vivo. Él dice que cuando un niño está en el vientre antes de los 6 meses, no se considera un ser existente, que no tiene ningún derecho legal. Por eso argumenta que la madre está en todo el derecho de desalojar a este de su cuerpo antes de los 6 meses y no considerarlo un asesinato. Podemos determinar que este tema del aborto en las políticas liberales en su mayoría están de acuerdo con este. Solo existe una minoría que no lo está. En Centroamérica se impulsa por la mayoría el aborto, las tendencias marxistas, en donde se determinaron ciertas pautas legales donde no se considera asesinato el abortar. Es un tema muy tedioso, es un tema álgido, por lo que anteriormente se decía, ya que es tema de ideologías, tema de religión, temas de moral. Como decía Jean-Jacques Rousseau, quien habla sobre la naturaleza original que está impulsada fuera de los estereotipos y modelos sociales impuestos, es decir, esos impulsos 100% natos del ser humano que durante los años han sido opacados por el Estado o ciertos contextos sociales. Muchos términos que consideramos inmorales, nuestros antepasados los consideraban normales. No es fácil volver a retomar estos pensamientos debido a que el impacto a los modelos represivos sociales sería complejo. En el caso del aborto aún es complicado determinar una justificación, una definición exacta si es moral o inmoral, porque son definiciones subjetivas las que toma cada individuo según su moral, según su ética, según sus valores, su educación y el contexto donde se ha desarrollado su vida.